La Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América presenta Después de la llegada del primer almirante de la mar Océana, han pasado tantas cosas, y uno las sabe o no las sabe, pero vive con ellas. Y es que el presente es esa pequeña madeja que conforman los acontecimientos, mitos y costumbres que hemos vivido después que llegó Colón, hace 497 años. La llegada del primer almirante, don Cristóbal Colón, trajo a América valores de una cultura que sobreimpuso a los aborígenes sus modelos y formas de convivencia. Fue un hecho de fuerza, un desbordamiento de los bríos de los siglos de lucha contra el moro, lo que llevó al emprendimiento de una empresa como la del descubrimiento. Este formidable acontecimiento se convirtió, de hecho, en el principio de otro ser humano, fruto de la más grande mezcla de razas que conoce la historia. La epopeya magnífica de la sobrevivencia del espíritu que cuajaría en el pueblo que hoy somos, del pueblo que aspiramos a ser desde hace 500 años. Trabajos de rescate y ambientación en el entorno del monasterio de San Francisco han hecho posible que el bellísimo arco gótico de la fachada norte de la capilla de Garay esté a la vista desde el exterior. Hasta hace poco, edificaciones modernas y solares baldíos de propiedad privada lo mantenían oculto. Ahora, los trabajos de la Comisión de Monumentos, todavía en proceso de desarrollo, permiten acercarse al portal de arco apuntado y dejan además al descubierto las ventanas de los recintos sepulcrales de la capilla, sobre los cuales se recortan en el techo sus rotundas cúpulas de media naranja. Las ruinas del cenobio franciscano han adquirido así una perspectiva desconocida que enriquece los extraordinarios méritos del primer monasterio cristiano del Nuevo Mundo, imponentes restos que resultan todavía más dramáticos por su estratégica ubicación en un altozano que domina el puerto de Santo Domingo. Alrededor del ábside de la iglesia principal y delante del lado norte de la capilla de Garay o de María de Toledo, se han trazado caminos escalonados y se procede a sembrar grama y plantas para embellecer los accesos al monumento, creando un paisaje urbano atractivo y cuidado. No obstante faltar aún mucho para la terminación de estos trabajos, ya es fácil adivinar lo que el lugar habrá de ser una vez que el entorno se encuentre completamente listo. Un detalle interesante para el estudioso de la arquitectura colonial habrá de ser la exhibición bien distribuida de fragmentos de columnas bases, capiteles, partes de fustes y de otras secciones del monumento religioso que se encontraban apiñados junto al muro este de la iglesia grande. Bienvenidos a Informativo 500. La exposición García Espino y los monumentos coloniales fue inaugurada el miércoles 2 de agosto en la ciudad de Pedernales como parte del programa de visita a las provincias que auspicia la Comisión del 5º Centenario. La exposición pictórica se mantendrá en esta provincia hasta el 15 del presente mes. Fue editado por la Comisión del 5º Centenario el folleto El 5º Centenario y la República Dominicana, el cual tiene en su contenido explicaciones sobre el descubrimiento y su connotación universal, los grandes proyectos del 5º Centenario, un detalle de los cargos y nombres de los miembros de la Comisión y otras interesantes informaciones. Está bellamente ilustrado por dibujos del artista Jorge Pineda y textos elaborados por Sonia Reed y Juan Salvador Tavares, miembros de la Unidad de Comunicaciones de la Comisión del 5º Centenario.
La impresión fue elaborada por la editora Amigo del Hogar, respetando el diseño y artes finales de Lourdes Salemé, de Salemé y Asociados. La supervisión general estuvo a cargo del licenciado José Checo, director de la Oficina Administrativa de la Comisión del Quinto Centenario. Felicitamos al Listín Diario, quien dentro de los 500 años de nuestra historia acaba de cumplir 100 años de fundado. Les invitamos formalmente a disfrutar del programa 500 años de historia, órgano oficial de la Comisión del Quinto Centenario, el cual se difunde dentro de la programación dominical de Noticiempre Cristal por Radio Cristal en los 570 kHz en amplitud modulada. El programa radial 500 años de historia es una producción de José Enrique Trinidad y la colaboración de la destacada locutora Norma Santana. La Comisión del Quinto Centenario y el equipo de producción de este programa se unen al pesar que embarga a la familia del historiador don Mario Concepción por la muerte de este gran hombre de las letras y la historia cultural de nuestro país. Sus restos mortales reposan en el Cementerio Municipal de La Vega, ciudad natal de este gran amigo y colaborador. Al momento de su fallecimiento, se desempeñaba como secretario y asesor cultural del Ayuntamiento de La Vega, secretario de la Comisión de Rescate de la Puesta en Valor de La Vega Vieja y presidente del Instituto Vegano de Cultura. Además, era miembro de la Sociedad Dominicana de Historia y Geografía y de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y rogamos porque el Santísimo lo acoja en su santo seno. Hola amigos, en la continuación de nuestra encuesta nacional sobre el personaje de don Cristóbal Colón, el gran almirante del Mar Océano, nuestro invitado de hoy es el licenciado Fran Marino Hernández. Fran Marino es sociólogo, investigador social de todas las ciencias sociales, coleccionista de arte, empresario, es uno de los intelectuales más polifacéticos del país. Hola Fran, ¿cómo tú estás? Bien y contento de estar contigo y de que hablemos de el almirante de la Mar Océana. Mira, Fran Marino, entremos de lleno en el tema de hoy, que es la realidad y el mito del gran almirante, don Cristóbal Colón. Yo quisiera que tú nos dieras una apreciación del personaje de Cristóbal Colón. Empecé a decirte fuera de cámara que a mí me parece Colón y toda su historia un personaje fascinante. Es decir, que provoca curiosidad, atención, te diría, usando una palabra un poco fuerte, es un personaje histórico que provoca cierta lujuria en la apreciación de su figura y de su entorno y del desarrollo de los acontecimientos que marcaron su vida. Hay un libro reciente escrito por Christopher Marlowe que es una autobiografía de Colón. ¿Qué nacionalidad tiene? Inglés. Inglés, sí. Es decir, que el libro está escrito como si Colón viviese hoy día, viéndose en retrospecto a cómo vivió hace 500 años. Es decir, que usa consideraciones históricas y él, el autor, que está hablando como si fuese Colón, reescribe algunos pasajes porque dice... algunos historiadores interpretaron que tal acontecimiento fue de esta manera, pero en realidad los hechos no ocurrieron así, como ocurrió fue asá. Es decir, que es un libro riquísimo, delicioso, y que apareció primero en inglés, luego en francés, y ya está en español. Entonces, ahí uno puede ver un Colón vivo, un Colón anecdótico, un Colón un poco fantaseado, novelado, si se quiere, pero que refleja que el personaje objeto de nuestra atención, ahora que se va a celebrar el encuentro de las dos culturas con el 5º centenario del descubrimiento, hace posible que uno pueda dedicar mucho tiempo para enriquecer el entendimiento de Colón y que todos salgamos ganando. Por ejemplo, a mí me parece que uno de los temas centrales que tú me habías anunciado que íbamos a tratar era de la mala suerte, del Foucault. Sí, pero eso vamos a hablarlo más tarde. Sí. Yo quisiera que hablemos del personaje. Relacionada con Colón. Sí. Pues mira, yo no creo que Colón fuera un tipo de mala suerte.
Yo creo que fue un tipo afortunado. Primero, ¿por qué? Porque aunque su nacimiento e infancia se desdibujan un poquito en la historia y en el tiempo, no es menos cierto que parece probable más que posible, trazar una línea que nos dé algunas pautas para entender la vida de Colón. Y estas líneas pautales reflejan que fue una persona que estuvo donde tenía que estar en el momento indicado y no escribir la historia de su fracaso, sino la historia de las oportunidades y de la edificación que eso que algunos historiadores llaman fracaso le permitió hacer para construir el posicionamiento que hizo posible la apertura del nuevo mundo. ¿Cuáles fueron esas circunstancias que tú consideras afortunadas en la vida del personaje de Cristóbal Colón? Primero, la protección en la juventud que consiguió de algunos nobles españoles venidos a Roma para trabajar y luego ejercer el papado. Segundo, el hecho de que pudiese enrolarse como marino mercante en naves portuguesas y asimilar toda la conquista que había hecho el reino de Portugal con don Juan el Navegante, participar de los hallazgos de los observatorios marinos de Portugal y llegar tan lejos hacia el norte, hacia los mares del norte como hasta Islandia, y allí asimilar las sagas que ya relataban la historia del descubrimiento de Vinland, que vendría a ser, primero, Groenlandia, pero Vinland, que vendría a ser la parte este de los Estados Unidos, la parte de Massachusetts, Connecticut, etc. Es decir, que cuando Colón plantea primero en Portugal y luego a los reyes de España hasta conseguir las capitulaciones de Santa Fe, ya viene con una teoría esbozada sobre unas vivencias que le prepararon para redescubrir o inventar a América. Es decir, ahora se discute si Colón descubrió América o no. Bueno, la América como nuevo mundo que se pobló, que se nutrió de la cultura europea, fue un invento que arranca con Colón. Otros llegaron a América, pero no la poblaron permanentemente ni desarrollaron esos poblamientos para que fuese un nuevo mundo ajeno a África, Asia, Oceanía y Europa. Es decir, que con Colón comienza la existencia del nuevo mundo, aunque hubiese sido el territorio tocado anteriormente por vikingos o islandeses. Pero hablemos del personaje desde el punto de vista individual, no de las circunstancias históricas. Desde el punto de vista individual, yo creo que era una persona que podríamos definir psicológicamente como un obsesivo compulsivo, como una persona capaz de tener ideas fijas, por la cual era capaz de sacrificar su matrimonio, su hijo y todos los beneficios de una estabilidad familiar. Un obsesivo compulsivo que se fijó una meta que no era América ni soñarla, sino que era dar la vuelta al revés al mundo para llegar por una vía más corta a cruzar por la ruta de las especies hasta llegar al Zipango o Japón. Y se encuentra con esto. Pero ya cuando Colón hace esto, tiene concepto de la redondez del mundo y aún así es capaz, con la incertidumbre de esa teoría de la aceptación de la redondez del mundo, tener el suficiente poder de adhesión, el suficiente poder de convocatoria para conseguir que personajes ligados a la corona de Castilla, León y Aragón, como Luis de Santángel, respaldaran su idea y reclutaran personas para que le acompañaran en una aventura que se consideraba en cierto modo una locura. Es decir, que quien consigue que un banquero como Luis de Santángel ponga dinero, arriesgue dinero, persuada a los reyes católicos que no eran unos aventureros y que su obsesión era la reconquista y la unidad de España luchando contra los moros. Pero él dio el argumento que el oro o los beneficios de podría contribuir a pagar los gastos en que habían incurrido los reyes en una guerra santa. Exacto, la reconquista de Jerusalén. Correctamente. Entonces todo esto nos refleja un personaje fascinante. Un personaje que además en sus viajes tuvo la humildad, tuvo la prudencia, tuvo la moderación de aguantar las presiones de pilotos, contramaestres y marinos para que no se abortara el objetivo final del primer viaje. Y de hecho,
el haber registrado en el diario de navegación cifras falseadas en cuanto a la cantidad de distancia cubierta en cada jornada, refleja que pudo ser mañoso en aras de lograr un objetivo superior. ¿Tú lo ves como un personaje político? Como... Eminentemente político. De ahí que cuando se hacen las capitulaciones, que son los contratos que se firmaban con los reyes para establecer las condiciones en que se hacía alguna tarea en nombre de la corona, reflejan sus ambiciones. Es decir, no creo que fuera pura generosidad de la reina Isabel la Católica el ofrecerle el virreinato de Indias, la posesión de las tierras y compartir los tesoros, bienes y todo el patrimonio de las nuevas tierras descubiertas. Yo creo que él quería realmente vestirse de gala y realzar su historia, su personalidad, para cobrar un relieve que es más propio de los políticos que de los simples marineros o de los cartógrafos o simples navegantes o científicos. Así que Colón era un personaje político y un personaje que realmente los conflictos que se le atribuyen fueron conflictos de poder quizás por no haber manejado prudentemente, lo cual hubiera sido difícil para cualquiera, el manejo de una nueva situación, de la apertura a un nuevo mundo, con toda la codicia, con toda la envidia y con toda la intriga que esto despierta entre los adherentes de la corona, cual que sea la corona, cual que sea la época, cual que sea la cultura dominante. Así que para mí, con eso te reitero, que Colón es un personaje atractivo, fascinante y que tiene una aureola, una leyenda que se desdibuja precisamente en la falta de información concreta en algunos periodos de su vida, de su historia. En el libro de Marlowe, de hecho, de manera novelada, se llenan estos vacíos de una manera extraordinariamente atractiva y podría leerse ese libro para descubrir un Colón que la novela no creo que lo distorsione más que lo que ha hecho la misma historia, ¿no? Esa fábula que se ha tejido alrededor del personaje, ese mito de que todo lo ligado a él históricamente y lo que los personajes que se ocupan de él, que lo nombran, que lo estudian, eso les trae mala suerte, les da fucú, como decimos nosotros los dominicanos. Hay toda una leyenda ligada al personaje de Colón como un personaje maléfico, bueno, yo no diría que es maléfico, de mala suerte. De mala suerte sí, que concita mala suerte. Pero mira, yo sigo pensando que Colón tuvo mucha suerte, que aunque perdiera el ejercicio del virreinato de Indias, que aunque perdiera las prebendas propias de la conquista, más allá del pago del quinto del rey o el quinto de la corona, que era el 20% de todo lo que se consiguiera en la tierra nuevamente descubierta y conquistada, aparte de eso, tuvo la enorme fortuna de abrir un nuevo mundo, de propiciar un encuentro de dos culturas y quizá infinitas subculturas como aparecen en la América, y que aunque eso se le escapara de la historia en los primeros siglos y se bautice el nuevo continente con el nombre de América y no de Colombia o de Colonia o de Colón o de Colomba, esto no importa. Si lo vemos en la perspectiva correcta, en la perspectiva justa, él tuvo la suerte de abrir un nuevo mundo. Y de que ese nuevo mundo, lo que ha ocurrido en él, yo creo que es un factor de renovación de todo el planeta y una renovación de la historia. Pero tú hablas de y buena una renovación suerte para de la otros, humanidad. perdón. No, buena suerte para Colón. ¿Y por qué? Porque me acaba Bueno, y de... qué gloria mayor de conseguir. Bueno, ¿qué hizo Américo Vespucci por América? Bueno, un mapa copiado de otro. Entonces, ¿qué relieve tiene? Bueno, era un cartógrafo, ni siquiera uno de los grandes cartógrafos de su época. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, por un oportunismo y por una relativa suerte o un azar que le cae el nombre. Pero bueno, ¿y qué importan los nombres?
¿qué importa los nombres? No, lo que importa realmente son los hechos. Entonces, ¿cuál es el hecho que Colón lega al mundo? Mira, no importa si los vikingos llegaron primero a Groenlandia o a Vinland. No importa si Américo Vespucci consigue, o la historia, la humanidad le asigna el nombre suyo al nuevo continente. Lo que realmente es un hecho concreto es que fue Colón el que poseyó la llave de la inteligencia, de la voluntad y de la fortuna para abrir un nuevo mundo a la presencia europea. Colón dilató la faz de la tierra. La tierra era una cosa sumamente conocida, excelentemente se creía que era conocida en todo detalle. ¿Y qué ocurre? Que este señor le agrega un pedazo enorme al planeta Tierra. Entonces, ¿cómo se lo agrega? Tú no ves un ser afortunado, Fran. Pero definitivamente. Ese Foucault para ti, eso es inexistente. No, yo no digo que es inexistente. Nosotros no podemos cambiar las cosas, pero podemos cambiar la interpretación que hacemos de ellas. Para lo que la gente es un Foucault, para otros no. Yo creo que Colón fue afortunado. Que tuvo hechos desagradables que enfrentar, correcto. Pero el sumum, lo que queda como todo de su presencia en la tierra, de su historia, es lo más importante que le pudo ocurrir a un ser humano. Por ejemplo, la gente no habla de un Foucault de Alejandro Magno, y a Alejandro Magno se le considera que fue enorme porque agregó a su reino de Macedonia hasta la India, hasta el Indo. Bueno, pues Colón agregó más tierra al mundo, tierra nueva, fresca, porque la de Alejandro era conocida, tierra fresca, terreno fértil, nuevo, más que lo que hizo Alejandro Magno prácticamente. Nadie agregó al planeta Tierra un ingrediente más importante que el que agregara Colón. Ni nadie le agregó mayor riqueza a la humanidad que la que agregara Colón. Pensemos una humanidad sin papas, sin tomate, sin casabe, para decirlo menos, para ponerlo pintoresco, ¿tú entiendes? Sin chocolate. Sin chocolate. No, pues sin chocolate no. Sin cacao. Sin cacao. Sin cacao, ¿verdad? Sí. Sin, bueno, sin un montón de cosas. Sin la batata, la sabrosa batata. En fin, que realmente Colón hizo un aporte. Ahora, doña María Ugarte, que es una investigadora extraordinariamente laboriosa y fértil, vibrante, me decía un día, mire, Fran Marino, el Foucault de Colón existe. Yo le decía, mire, doña María, yo creo que no, yo creo que esa mala suerte es un invento. Y yo le dije, no, mire, si uno coge para que usted vea, yo le voy a hablar de hechos, de cuestiones objetivas. ¿Y cuáles ellos? Ah, me dice doña María, si usted coge la lista de personas que han sido miembros del comité de administración de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, que es una de las órdenes que otorga el gobierno dominicano, todas las personas que tuvieron una posición dirigencial en el comité de la orden tuvieron una muerte trágica o excesivamente dolorosa o una vida desafortunada. Dice, usted puede coger los nombres uno a uno y verá usted que todos fueron personas que podríamos decir que fueron objeto de mala suerte por el final o el decurso que tuvieron en sus vidas. Mire, doña María, le dije yo, doña María Ugarte, yo no tengo el tiempo y ahora mismo no tengo el acceso a los documentos para verificar la suerte de esas personas. Pero bueno, doña María, quizás si usted coge los miembros de un comité de la orden de Duarte Sánchez y Mella, quizás sería con... No, es con los de Colón específicamente. Y doña María habla siempre con una gran... propiedad, con un gran conocimiento. No es una aventurera intelectual. Entonces, es probable que ella tenga razón. Ahora, hay otras leyendas acerca de cómo se constituye en nuestra época moderna el Foucault. Hay precedentes para tejer la leyenda negra acerca de Colón, el que salió preso de Santo Domingo, el que fue despojado, el que fue encarcelado. Todo eso, la gente que prefiere ir detrás de los triunfadores lo ve como un tipo que fracasó, que perdió los reinos de América por no saber gobernar, como hubiera dicho el profesor Juan Bosch en un momento. Entonces, Colón no supo gobernar, pero su mérito no era como gobernante, sino haberle dado
a América, a la tierra. Pero tú me y a la dices humanidad. que él tenía ambiciones políticas, tú vienes de confirmarlo. Pero tener ambiciones políticas no quiere decir que usted sepa gobernar. Sí, no, quiero decir que él hubiese no querido. tienen ambiciones y no saben gobernar. Sí, perfecto, pero Sí. que él hubiese querido. Probablemente sí, pero esa no se le dio. Pero con lo que se le dio es bastante para haber hecho más que la mayoría de los seres humanos que han poblado la tierra. Entonces te volvía a lo del Foucault. Te decía lo que decía doña María Ugarte, pero entonces también te quería decir algo. Hay otra leyenda negra acerca, dejando el pasado atrás, de por qué los capitaleños básicamente aceptaron en los tiempos modernos la leyenda del Foucault de Colón. ¿Por qué, Fran? Se dice, y esto es un decir que yo no he comprobado, estamos hablando de la no objetivización de un decir y unas creencias populares. Se dice que por muchos años existió un comité permanente pro Faro a Colón. Entonces, que ese comité permanente pro Faro a Colón, dicen lo que llamamos en buen dominicano las malas lenguas, Sí. tenía una asignación de fondos que no estaba sujeta a la auditoría ni a la Contraloría de la República, por lo cual los gastos se podían realizar con entera libertad y con cierta ligereza. Yo no puedo decirte ni siquiera quién eran los administradores de eso, ni lo digo con sentido de maledicencia, sino el decir popular. Y dicen que las personas que tuvieron acceso a los fondos de ese comité tejieron la leyenda de que no se vinculara a nadie a las cosas y a las obras de Colón porque le caía la mala suerte, el Foucault terminaría arruinando sus propias vidas, y que así se logró con esa leyenda mantener como un coto aislado los recursos que se asignaban a la Comité Pro Faro Colón. Yo creo que eso debe ser una imaginación y un producto irresponsable de nuestra cultura, pero te tiende a demostrar la fertilidad, la diversidad y la riqueza con que la gente interpreta las cosas que llaman la atención, como es tejer una leyenda negra en torno al gran almirante de la mar Océana, al descubridor de América y al creador de un nuevo mundo. Muchas gracias. Particularmente, yo no doy en madera cuando hablo de Colón. Yo creo que Colón fue un regalo de Dios al mundo y que él le regaló al mundo a América, y que eso es una de las más singulares y grandes suertes que le puede tocar a ningún ser humano. Gracias, Fran Marino. Amigos, como vemos, observamos y escuchamos, esta encuesta nacional sobre el gran almirante del mar Océano se presenta cada vez más interesante. Veamos lo que nos dirá nuestro invitado de la semana próxima. Hasta entonces. El imafronte, o fachada hacia el oeste de la catedral, es una elegía, un retablo dedicado a luz, amanecer y ocaso. Es el nacimiento de una época y el renacimiento de las artes. Bajo el marco riguroso de un atrio con almenas puntiagudas, la composición se revela en 4 dimensiones, dominada por un potente eje vertical simétrico que atraviesa el conjunto, y por 2 arcos gemelos que se deforman en un escorzo pronunciado que confluye en dicho eje, creando al mismo tiempo un movimiento animado e irracional a través de la profundidad y el claro oscuro. Un verdadero alarde artesanal en el que se aplica, como en las clásicas basílicas románicas y góticas, una decoración delicada y musical. Alrededor de estos 2 factores estéticos, eje y arquivoltas gemelas, se establece todo un peculiar conjunto de detalles en que se combinan hornacinas flanqueadas por pilastras y columnas, arquitrapes y un hermoso y llamativo friso decorado con centauros florales, roleos de movimiento enroscado y putis danzantes. El sentido bidireccional del relieve tropieza en un clípeo o medallón central, justo en la mitad del frisco. Tableros o recuadros de distintas proporciones adornan los contrafuertes extremos que se combinan con el friso y la fuerte línea de la cornisa, con la cual se complementa esta composición fundamentada en criterios clásicos propios del Renacimiento italiano, formulando al mismo tiempo, de acuerdo con la interpretación de un notable crítico,
un encuadramiento que parece un gran alfiz mudéjar, tema grato a la arquitectura española. Cabe destacar el detalle ornamental de las hornacinas apoyadas en sus peanas y cubiertos por sus doseletes en los que se reproducen determinados motivos de la arquitectura del Renacimiento. Una rotonda y un pórtico, ambos con cúpulas del lado derecho, un baldaquino o ciborium cubriendo un cáliz y un nicho abovedado a la izquierda en forma de edículo que, de acuerdo con la interpretación del profesor Palm, evaden una interpretación segura y aluden probablemente a los momentos decisivos de la Pasión: la coronación de espinas, el cáliz de la Pasión, el pórtico de Pilato y el Santo Sepulcro. Dentro de nuestra Agenda 500 tenemos las actividades programadas para el mes de agosto. El lunes 7 será la apertura del curso 1789-1989, 200 años de música francesa, el cual se llevará a cabo de 5 a 7 pasado meridiano, de lunes a jueves, con el profesor Antonio Braga. Esta actividad lleva los auspicios de la Comisión del Quinto Centenario, la Casa de Francia y la Sinfónica Nacional. También tendremos que el lunes 14 se llevará a cabo la prueba escrita sobre cultura general para la preselección de jóvenes de Aventura 92. Del lunes 21 de agosto al lunes 11 de septiembre se impartirá un cursillo preparatorio a los 10 jóvenes participantes y 5 suplentes seleccionados para participar en Aventura 92. El miércoles 30 de agosto será la puesta en circulación de la obra Más luces que sombras, de Monseñor Francisco José Arnaiz, a las 8 de la noche. También el jueves 31 tendremos la conferencia para guías turísticos El Faro a Colón, con el conferencista licenciado José Checo, a las 8 de la noche. Dentro de nuestra Agenda 500 tenemos que, bajo los auspicios de la Comisión del Quinto Centenario y la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, se llevará a cabo el primer concurso estudiantil Grandes Figuras de la Evangelización de América. El concursante podrá escoger entre uno de estos temas: Fray Ramón Pané, Fray Pedro de Córdoba, Fray Bartolomé de las Casas o Padre Francisco de Vitoria. Los trabajos deberán ser enviados a más tardar el 1 de septiembre del presente año a la Unidad de Publicaciones y Actividades Educativas de la Comisión Dominicana del Quinto Centenario, apartado postal 2664 en Santo Domingo, Distrito Nacional, o a la Dirección General de Cultura y Extensión de la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo. Se otorgará un primer premio equivalente a 5,000 pesos y diploma, un segundo premio equivalente a 3,000 pesos y diploma y un tercer premio equivalente a 2,000 pesos y diploma. También tendremos que, con el patrocinio de la Casa de España de Santo Domingo, la Fundación García Arévalo, la Comisión Dominicana del Quinto Centenario y la Comisión Nacional Española para la conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América e Instituto de Cooperación Iberoamericana, se llevará a cabo el Congreso sobre la Emigración Española hacia el área del Caribe desde finales del siglo XIX, en Santo Domingo, República Dominicana, del 25 al 29 de septiembre del presente año. Bien, amigos, esta ha sido nuestra Agenda 500 de este día. Amigos, gracias a la colaboración de la Comisión Puertorriqueña del Quinto Centenario, veremos un perfil de Ricardo Alegría, figura relevante del Instituto de Cultura Puertorriqueña, quien como director del mismo dirigió eficazmente los trabajos de revalorización de las raíces indígenas, africanas e hispánicas de Puerto Rico y en la remodelación del Viejo San Juan. Presentamos este vídeo como parte de una serie incluida dentro de las actividades conmemorativas organizadas por la Comisión Puertorriqueña para la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América y Puerto Rico, Encuentro entre dos mundos.
aunque como dice el refrán, todo tiempo pasado fue mejor, no siempre es cierto, pero siempre es bueno hablar de tiempos viejos. Y entre ellos, esa época de alrededor de 1952 en adelante, cuando se establece la Constitución del Estado Libre Asociado, ya que desde entonces empiezan a suceder cosas importantes en el terreno, en cuanto terreno del quehacer colectivo hay en Puerto Rico, pero sobre todo en el terreno de la cultura. Es para esa fecha, en 1955, que se establece el Instituto de Cultura Puertorriqueña. La creación y la obra del Instituto de Cultura Puertorriqueña corresponde a las circunstancias especiales de Puerto Rico. Puerto Rico es una nación caribeña, latinoamericana, que está políticamente asociada a los Estados Unidos. De manera que el desarrollo, el fomento, el enriquecimiento y más aún la conservación de nuestra cultura nacional requería de una institución especializada. Y eso fue lo que tratamos de hacer en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. La obra correspondía a presentar la cultura en su aspecto antropológico, desde las formas más populares, folclóricas de la cultura nacional hasta las formas más refinadas, más cultas. Hace casi 25 años regresé junto a mi familia al viejo San Juan, ciudad donde nací. Nací en una casa en la calle San Francisco, frente a la Plaza de Colón. Mi madre pertenecía a una vieja familia sanjuanera. Mi padre era poeta, periodista, fue fundador y presidente del Partido Nacionalista. Estudié en las escuelas públicas de la ciudad, Escuela José Julián Acosta, Escuela Román Valdoriotti de Castro. También participé activamente en todas las actividades sociales que se celebraban en el Casino de Puerto Rico. Concurría con frecuencia al teatro municipal que estaba frente a mi casa, de manera que desde mi casa era una especie de tribuna en todo lo que ocurría en la vieja ciudad de San Juan. Estudié más tarde en la Escuela Superior Central. Allí participé en actividades culturales, políticas. Tuve algo que ver cuando echaron de la escuela a doña Inés Mendoza, que era mi maestra. También más tarde en la Universidad de Puerto Rico, donde hice mi bachillerato, participé activamente fundando la revista Caribe, organizando junto a otros compañeros el Consejo de Estudiantes de la universidad, del cual fui el primer secretario. Y allí también me inicié en las investigaciones arqueológicas, en los estudios. Participé junto a mi profesor, don Rafael W. Ramírez, en el pequeño museo que él tenía. De la Universidad de Puerto Rico fui a la Universidad de Chicago a hacer mi maestría especializada en arqueología. Realicé algunas investigaciones arqueológicas en los Estados Unidos y regresé a Puerto Rico en 1946 para dirigir el Museo de la Universidad de Puerto Rico, que estaba a cargo de don Rafael W. Ramírez, quien había sido mi profesor. También en la universidad en esos años fundé el Centro de Investigaciones Arqueológicas, mediante el cual hicimos importantes excavaciones en Loíza, en la playa de Luquillo. En Utuado iniciamos las excavaciones del centro ceremonial del barrio Caguana de Utuado. Y más tarde logramos que se adquirieran los terrenos y fue restaurado, estando ya yo en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y estando en la universidad hice varias películas documentales, una de ellas sobre la fiesta de Santiago Apóstol en Loíza Aldea, que en ese momento estaba la fiesta totalmente desconocida y pude captar el momento de mayor fuerza de la festividad. También más tarde hice en la universidad la película Santero, una película documental que después usó la División de Educación de la Comunidad para distribuirla a través de todo el país. Estando en la Universidad de Puerto Rico, decidí ir a terminar mis estudios doctorales
y recibí una beca Guggenheim para ir a la Universidad de Harvard, donde permanecí año y medio estudiando, y allí obtuve el doctorado en antropología con especialización en arqueología. Regresé nuevamente a la Universidad de Puerto Rico a seguir mi trabajo en el campo de las investigaciones arqueológicas y etnográficas, y fue en ese momento, en el 1955, cuando fui seleccionado para organizar y dirigir el Instituto de Cultura Puertorriqueña que se acababa de establecer en esos momentos. El programa del instituto comenzó con la investigación arqueológica, con excavaciones científicas que arrojaron luz sobre nuestros antecedentes indígenas. Se restauró y pasó a conservar monumentos arqueológicos como la Plaza de Caguana, en Utuado, que hoy es parte de nuestro patrimonio nacional. La creación de un archivo general, inexistente hasta entonces, constituyó un paso gigante en el estudio de nuestra historia. La recuperación de importantes documentos que se habían llevado a España y Estados Unidos permitió a los investigadores conocer aspectos de la historia de Puerto Rico que eran desconocidos. La publicación de obras y documentos de carácter histórico, así como la conmemoración de hechos históricos y el reconocimiento a hombres y mujeres ilustres, completaron el proyecto. En música, se dio atención tanto a las expresiones cultas como a las expresiones folclóricas, a la música negra, la música de la montaña y a la llamada música popular, que representan compositores de fama internacional como Rafael Hernández y Pedro Flores. En teatro, se iniciaron los festivales de teatro puertorriqueño, internacional y de vanguardia. Se publicaron obras de teatro y se alentó la formación de una clase teatral puertorriqueña. El instituto también desarrolló una editorial para la publicación de los clásicos puertorriqueños, obras completas de los grandes autores y las obras de los autores jóvenes. La ilustración de estos libros y la revista del instituto hermanó el programa con el de artes plásticas, que no solo organizaba exposiciones, sino que también mantenía un taller donde trabajaron y se entrenaron los mejores artistas del país. Posteriormente, se creó la Escuela de Artes Plásticas para la educación formal en estas disciplinas. El establecimiento de la Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano contribuyó grandemente a internacionalizarnos en este campo. Especial atención fue dada a las artes populares. A través de las ferias de artesanía y el establecimiento del Centro de Artes Populares, se estimuló a la que es hoy una de las manifestaciones más dinámicas de la cultura nacional. Ahora, para mí, el programa más importante del Instituto de Cultura fue el de los centros culturales en la isla. Pensamos siempre que la cultura no podía limitarse al área metropolitana, que teníamos que trascender, que teníamos que llegar a los pequeños pueblos donde por razones económicas no llegaba una exposición de arte, no llegaba un concierto, no llegaba un buen conferenciante, y gradualmente fuimos fundando centros culturales autónomos en todo el país. Llegó un momento, cuando yo me retiré en 1973, que el Instituto de Cultura contaba con 88 centros culturales, centros que generaban miles de actividades al año, que iban desde conciertos, desde exposiciones de arte, desde conferencias, presentación de películas documentales. Otro programa importante iniciado por el doctor Alegría fue el de restauración de monumentos históricos, que comenzó con la restauración del Viejo San Juan. Por causa de la mudanza de la población a los suburbios, esta área se había deteriorado mucho. Mediante incentivos económicos a los propietarios y la estricta supervisión del instituto, se desarrolló un acelerado proceso de restauración que ha hecho del Viejo San Juan el orgullo de los puertorriqueños y ejemplo para toda América. Por su parte, el instituto ha restaurado estructuras en San Juan y el resto de la isla, que luego ha convertido en museos. De particular interés para el doctor Alegría en el instituto fue la producción de varias películas documentales en las que participó como guionista, y para redondear su programa, la ayuda económica a otras instituciones culturales y a estudiantes de todas las disciplinas que viajaron al extranjero.
nosotros realmente nos fuimos adaptando a la forma de trabajar de Alegría, que no era una forma improvisada, sino que él tenía medido cada paso lo que iba a hacer, pero debido a la parquedad, no de él, pues nosotros nos íbamos enterando al paso y fuimos adaptándonos a esa forma de trabajo. Por ejemplo, cuando se empezó a restaurar el convento de Santo Domingo, nosotros empezamos a notar que Alegría estaba llegando tarde en las mañanas y no sabíamos a qué se debían esas tardanzas, y con el tiempo nos enteramos de que era que él estaba realizando unas excavaciones arqueológicas en el patio interior del convento de Santo Domingo, y además estaba supervisando la restauración del convento, y finalmente un día nos dijo que nos preparáramos porque nos íbamos a mudar a ese edificio. Claro, era un grupo muy pequeño de empleados, teníamos unas lealtades enormes a la labor que estaba realizando el instituto y a su propio director, en quien teníamos una gran fe, una gran confianza, y estimábamos en todo lo que valía, todos los esfuerzos que él estaba haciendo por la conservación y la preservación de la cultura puertorriqueña. El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe es una institución académica autónoma especializada en los estudios de Puerto Rico, de nuestra cultura nacional y de los países hermanos del Caribe. El centro ofrece una maestría especializada en estos estudios. Para nosotros los puertorriqueños que deseamos conservar nuestra cultura nacional y mantenernos unidos a los pueblos del Caribe, este centro tiene la finalidad de preparar especialistas en el país que puedan llevar este mensaje a todas las escuelas y colegios del país. En el 1973, cuando renuncié a la dirección del Instituto de Cultura Puertorriqueña, ya habíamos iniciado allí un programa modesto de estudios puertorriqueños, pero ya es diferente al programa que hemos creado aquí en este centro de estudio, que es más abarcador y que cubre más el área del Caribe. Esta casa es un magnífico ejemplo de la arquitectura doméstica del viejo San Juan durante el siglo XVIII. La restauré cuidadosamente, ya que pensaba que la misma tenía que ser conservada como parte del patrimonio de nuestro país. En ella he vivido junto a mi esposa Mela y a mis dos hijos, Ricardo, quien es abogado, y José Francisco, quien es antropólogo social. También tengo una casa en las montañas de Jajome, en Calley, donde paso los fines de semana. Mela, mi esposa, ha sido mi mejor colaboradora, ha estado trabajando junto a mí durante más de 40 años, ilustrando algunos de los libros que yo escribí, especialmente libros para los niños. También me ayudó en el programa de museos del Instituto de Cultura, en que ella estaba a cargo, siempre trabajando ad honorem, del diseño y organización de los distintos museos que organizamos durante esos años.